Bueno chicos, vamos a empezar a trabajar ya a partir de esta clase con algunos temas un poco más puntuales. Como sabrán bien, las ciencias sociales se encarga, como hemos visto, de estudiar principalmente a los humanos y a sus diferentes formas de vida y los hábitos y los lugares, siempre en cuanto a la vida en sociedad, ¿sí? Así que de alguna manera, para comenzar a analizar todo este proceso de tiempo que ha transcurrido hasta llegar a la actualidad, que obviamente les va a llevar algún tiempito más, vamos a empezar analizando lo que conocemos como la prehistoria, ¿sí? Acá, como pueden ver en pantalla, hay un video sobre la prehistoria que se llama La prehistoria en 6 minutos, donde de alguna manera vamos a ir analizando las diferentes los diferentes cambios que se fueron aconteciendo en el planeta hasta llegar a la situación actual. Bien, antes de comenzar con esto, les comento que estamos escuchando un tema de los Beatles, que es una banda inglesa de la década del 60. ¿Y cuál es la decisión de poner este tema de fondo? Es que uno de los vestigios arqueológicos más antiguos que tenemos, que es un Australopithecus encontrado en Etiopía, África, a mediados de la década del 70, recibe el nombre de Lucio en conmemoración a esta canción, ya que los arqueólogos que lo encontraron pasaban horas mientras realizaban sus búsquedas escuchando este tema. Así que bueno, un poco en conmemoración de ellos y relacionándolo con la temática que vamos a ver a continuación, los invito a ver el siguiente video. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Bien, hago un parate acá para hacer algunas menciones sobre algunos elementos que va marcando el video, así también vamos sobre el mismo explicando algunas cosas. Como bien comentaba anteriormente, quien lleva la voz en off de este video, este español, nos comentaba bien un poco que la Edad de Piedra está compuesto por tres periodos, principalmente son el Paleolítico, que es uno de los periodos más largos de la historia de los humanos, ¿sí? El Mesolítico, que es un periodo de transición, y el Neolítico, que va a ser un periodo ya donde se van a introducir algunos cambios que van a ser fundamentales para el desarrollo de la vida humana y sobre todo para el desarrollo de la vida en sociedad. Cuestiones que me parecen interesantes de marcar de este punto. Acá vemos cómo quien dibuja nos habla un poco del género Homo, y dentro del género Homo menciona siempre al hombre como el único de la rama evolutiva. Aquí uno de los principales errores y más normales que conocemos es mencionar o referirnos a este periodo o a estos inicios o a estos orígenes como el origen del hombre, ¿sí? Y de alguna manera se está dejando de lado a la mujer, algo que nosotros conversábamos en historia cuando veíamos cuáles habían sido los cambios más importantes de la historia a partir de mediados del siglo XX, precisamente eran el dejar de invisibilizar a la mujer como hecho histórico, ¿no? Como análisis, como objeto de estudio de la historia. Y creo que esto es muy importante también, este tipo de elementos, ¿no? Identificar que no solamente es el origen del hombre, sino también el origen de las mujeres. Así que de una u otra manera es interesante mencionarlo e entender que lo que tenemos que hacer referencia es al origen de los humanos, ¿sí? Por otro lado, dos elementos que menciona como fundamentales van a ser cómo van a aprender a utilizar ciertos utensilios, tanto para cazar como para tallar, y por otro lado la domesticación del fuego, que como sabemos nos va a traer muchas ventajas, no solamente para aquellos que estén en zonas muy frías, sino también para el consumo de alimentos. Bueno, vamos a seguir viendo el video y luego haremos unos comentarios más. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego.
Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de... Bien, y acá ya ponemos un stop en el video, ya que como les mencionaba, cuando empecemos a hablar de la revolución neolítica, vamos a entrar en ciertos conceptos y en ciertos hábitos que va a adquirir el ser humano, que bueno, van a modificar claramente las formas de vida. Así que bueno, un poco lo que vamos a resumir en esta primera parte es uno de los elementos fundamentales, que es la vida en sociedad, ¿sí?, de los cazadores-recolectores nómadas. Es decir, que las civilizaciones van a ser nómadas, cazadores-recolectores. Van a ser sociedades que se van a mover por el gran espacio de tierra vacío que tenemos, en búsqueda de las zonas más aptas para sobrevivir. ¿Qué van a buscar estas zonas? Bueno, preferentemente algún espacio donde se puedan refugiar, algún espacio que tenga buenos recursos en cuanto a animales para alimentarse. Y también otros tipos de alimentos como pueden llegar a ser vegetales propios del ecosistema. La idea a partir de este video, de esta explicación y este más o menos breve resumen que hemos realizado, es poder trabajar con algunos de los elementos fundamentales, más que nada de análisis sobre este tipo de cosas, que van a ser el proceso de hominización, ¿sí?, que sería el proceso en el cual los homínidos comienzan a esparcirse por todo el amplio territorio que tiene la Tierra. En segundo espacio, poder mencionar y describir a cada uno de esos homínidos, que les voy a facilitar en una planilla, en una hoja para que puedan, de archivo Word, para que puedan trabajar. Y por último también analizar otro tipo de teorías sobre el origen de los humanos que ustedes conozcan o que ustedes puedan llegar a buscar. Así que bueno, los invito a realizar la actividad.